El tema es el libre albedrío, parte 2. Es un tema que vamos a seguir desarrollando porque realmente es un tema complejo, no es un tema, bueno, es fácil de decir, pero al mismo tiempo van a salir preguntas y a medida que vamos mirando las escrituras, entonces podemos entender más qué significa lo que es el libre albedrío. Ok, entonces empezamos aquí. Quería hacer una pequeña aclaración de la anterior. Hay el autor de las escrituras es Dios. Más adelante en diferentes temas vamos a entender que Dios es tres personas, Padre, Hijo, el Let's go to Padre y Peggy's Espíritu. farm. Fit the puzzle pieces into the page. Gracias. La Liz nos estaba enseñando un poquito ahí. Ok. Entonces, una cosa es el estilo literario y es como está escrita las escrituras y está la narrativa o prosa, que es simplemente decir cómo suceden las cosas. La poética, la epistolar, que son las epístolas o las cartas que Pablo escribe. Hay otros que escriben cartas, la mayoría son Pablo. El profético que hay en el Antiguo Testamento y el apocalíptico, que también es profético, pero el lenguaje cambia un poquito más que el que ya vemos en el Antiguo Testamento. Y la parte de arriba, que son las figuras del lenguaje, son el símil, la metáfora, la alegoría. Eso a medida que vayamos viendo el libro lo vamos a entender. Las tres partes que vamos a hablar hoy en tema general son Noé, el diluvio y el pacto de Dios con Noé. Entonces nos vamos a dirigir a Génesis 6. Vamos a partir de ahí, 6, versículo 9 al 22. Le voy a pedir el favor, déjame ver quién está. Ok. Le voy a pedir el favor a Patico que lea del versículo 9 al 22. No, sigue igual. Capítulo 6, versículo 9 al 22. Y nosotros seguimos la lectura. Ok. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios y no Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Canaán y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Vio Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán.
de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Perfecto, gracias. Okay. Entonces aquí estamos leyendo las instrucciones que Dios le da a Noé para que haga un arca. Ya habíamos hablado de, vuelvo ahorita el momento al pacto, pero vamos a estar acá un momentito. Noé, de aquí de esta línea para arriba, esta es la etapa que no tenemos la cronología, porque empezamos a contar desde Abraham, pero la palabra del Señor nos dice que Noé murió a los 950 años y ya vamos a ver su línea de tiempo cuando vemos todos estos eventos que están sucediendo. Volvíamos a repetir, como decíamos en otras ocasiones, que nomás mirando que aquí, casi 1000 años, otros 1000 años, pasó muchísimo tiempo antes del año 2100, más o menos, que empezamos a contar. Al mismo tiempo, dice que, y lo vamos a leer en un momento, lo decíamos en la tarea, que Noé tenía 600 años cuando cae agua en el diluvio, cuando empieza a caer el diluvio. Y durante esa misma época, esto es en el 2100, en la civilización sumeria vemos que encuentran un poema que describe lo que pasa en esta época. Es decir, el poema no se escribe en la época del diluvio, sino describe lo que sucede en el diluvio. Y a eso se le llama la epopeya de Gilgamesh. Son 12 tabletas y en una de esas tabletas describe cómo la tierra se inunda y un dios y bueno, todas estas cosas pasan. Y veíamos, no nos hemos movido aún de Egipto porque estamos exactamente en lo mismo. A medida que vayan sucediendo más cosas, vamos a poder ver el paralelo dentro de los diferentes lugares para ver cómo se hace el paralelo de la historia tanto bíblica como en la historia universal. Ahora vamos a ver la línea del arca de Noé. Entonces empezamos aquí y si nos vamos por favor a Génesis 6, a medida que voy a dejar la pantalla aquí abierta y yo voy leyendo mientras que miramos esto. Aproximadamente esto dura 100 a 120 años. Noé construye el arca por 120 años. ¿Por qué viene el arca? El arca es una construcción y ya ahorita les voy a mostrar más o menos cómo era. Pero la palabra de Dios dice, y si ustedes siguen conmigo, en el capítulo 6, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y hago una pausa aquí, si ustedes quieren tomar nota. El hecho que diga 120 años, ya nos damos cuenta que antes todos tenían, vuelvo a la anterior para que nos demos cuenta un poquito acá. En Noé, en este versículo 3, capítulo 6, versículo 3, Dios establece que los años de los seres humanos será hasta los 120 años. Y eso sucede hasta el día de hoy. No se registró nadie que viva más de 120 años. Ese juicio de Dios viene de ese versículo. Y antes de eso vemos que todas las personas son de 900 años. Y estos son algunos, no son todos. Simplemente yo coloqué los nombres más prominentes. En la lección número 1 está todo el listado que nos dicen las escrituras. Sigo leyendo. En el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, deseo o plan,
del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. No había un pensamiento bueno. Y cuando estamos hablando, las escrituras nos hablan en el versículo 5 de solamente el mal, eran cosas que a veces no nos podríamos imaginar. Si hoy hay maldad sobre la tierra y hay cosas terribles, era peor. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, exterminaré o destruiré, son sinónimos, de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la introducción de por qué sucede el diluvio. Entonces vemos aquí la tabla cronológica. Noé construye el arca más o menos 120 años y ustedes pueden seguir ahí en los versículos, están anotados ahí 6, del 3 al 22, ya leímos todo ese pasaje, del 5, capítulo 5, versículo 32. Si alguien quiere hablar, porque yo como no puedo ver, me confirman, creo que Joana quiere decir algo. A ver, voy a revisar. Baja la mano. Dale, yo creo que quieres. Sí, mis simes, es que haciendo también la cronología en América, los aztecas hablaban de un cuarto sol y también describieron una época de diluvio para la misma, la última, que también se acabó la tierra y tiene que ver mucho pues con la cronología, o sea, al mismo tiempo y pues fue un diluvio. Gracias, perfecto. Sí. Qué bueno que lo traes a colección. Ya lo vamos a ver ahorita en una tabla comparativa, que no solamente fue un relato bíblico, porque, y estamos haciendo el paralelo, ¿no? Que estamos hablando desde el punto bíblico o el punto creacionista, y luego tenemos el evolucionista, que es lo que a todos nos enseñaron. Y por eso estamos estudiando para cuando el Señor nos dé la oportunidad, porque Dios crea la naturaleza. Él ya lo vimos en la primera y en la segunda lección, que Dios hace todo lo que existe. Y Él lo sostiene, la Escritura dice que en la palma de su mano nada funciona sin el control de Dios. Vamos aquí a lo del diluvio. Los evolucionistas dicen eso es un mito, no es verdad. Sin embargo, vemos que hay muchas culturas que están hablando del diluvio. Ya vamos para allá. Mientras tanto, seguimos aquí en la línea cronológica del texto bíblico, donde nos dice que una vez, en el versículo 8 del capítulo 6, dice que Noé halló gracia. Y Noé, las escrituras no nos dicen a qué se refería a gracia, porque en ese momento, y vuelvo y aclaro, aunque yo creo que ya lo estamos entendiendo totalmente, en ese tiempo no había ni mandamientos, no había pueblo de Israel, nada de Jesucristo, y habían dioses, se creía en todo y no se creía en nada, así que todo el mundo tenía su propia ley, es decir, había anarquía, básicamente. Pero Noé halla gracia y Noé escucha la voz de Dios y le hace caso. Y él empieza a construir el arca con todas las instrucciones que Dios le da. 7 días. Sí, es algo muy interesante. Si vemos en Génesis 7:7, Génesis 7:7, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Como tarea, vamos a leer en casa todo el capítulo, porque tendríamos que leer todo el capítulo 7, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, así que vamos de punto en punto. Pero hay una ventana de tiempo de 7 días. Ahí es cuando Noé está diciéndole, versículo 4, porque pasados son 7 días, yo haré llover. Así que hay una advertencia final. Cuando Noé está construyendo el arca, y eso lo habíamos hablado creo que en la clase pasada, los 120 años, ellos están diciéndole,
se va a destruir la tierra con agua. Y la gente empieza a decir, ¿usted está loco? ¿De qué está hablando? Y decíamos que una de las razones por las que creían que él estaba loco es porque en esa época no llovía. Había un efecto invernadero sobre la tierra, es decir, que el vapor de la tierra se regaba en todas las plantas. Había el rocío de la mañana, que es como el agüita que se posa en el pasto. No había lluvia, no existía la lluvia. Por lo tanto, todo el mundo tachaba de Noé que él estaba loco. Cuando termina el arca, que por cierto, de lo que le estaba leyendo Patico, dice que la cubriera con brea. ¿Alguien sabe qué es brea? ¿Alguien? ¿Papel? A ver, alguien me dice por qué no veo. Tulita, dale, Tulita. Ajá. Espérame, Brea es como un pegante negro que tapa, pues, como el que tapa las goteras y las humedades en las terrazas de los edificios. Sí, señor. Tienes toda la razón. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, la gaita, manos arriba si saben que es una gaita, ¿sí? Una gaita, el instrumento de la costa. ¿Sí han visto que en la parte donde uno sopla es como negrita? Que es como un cauchito. Esa la recubren de brea, porque la brea, como dice el señor Rivera, es como un pegante, pero al secarse queda como un caucho. Eso es un impermeable. Y eso es algo natural, o sea, no se crea, sino Dios lo creó. Entonces son como pozos de brea. Para los pequeños, yo también he visto que hemos visto la película de La Era de Hielo. Ahí están los animalitos y se caen en un pozo de brea, que es como una cosa ahí negra que se pega. Eso es brea. Entonces, sigue todas las instrucciones para crear el arca. Noé les está diciendo, Dios va a destruir, número uno, ellos van a decir, Dios, ¿cuál Dios? O sea, aquí cada uno era su Dios. Sigue, lluvia, ¿cuál lluvia? Aquí no sabemos qué es lluvia. Y aparte de eso, 120 años, aunque tenemos la relación que eran 900 años que vivían, pero aún hacer algo por tanto tiempo como definitivamente estaba loco. Sin embargo, Noé y sus hijos, porque ellos, hasta ayudándole a crear el arca, ellos no se dan por vencidos, ellos no prestan atención a las burlas que les están haciendo. Y en el versículo, ¿cuál fue el que vi yo acá? Versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese es el último periodo de gracia que Dios le da a la gente que vive ahí alrededor de Noé, el resto de la humanidad. Tienen 7 días. Todos son invitados al arca. El que entre al arca, a esa construcción, va a ser salvo. Realmente para entrar en el arca era una decisión de fe. Es decir, hacer algo porque alguien me dice, pero yo no lo veo. A los 7 días, dice el versículo, en el capítulo 7, versículo 10, dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el versículo 16 dice, y los que vinieron, está hablando de los animales, macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Esto también es clave. Noé no tiene el poder de cerrar la puerta. Noé lo único que tuvo el poder fue de obedecer y construir el arca de acuerdo a las especificaciones que Dios le había dado. Dios es el que cierra el arca. Que cuando Dios cierra la puerta no hay quien la abra. En ese momento, imaginémonos que apenas se cierra el arca, se cierra la puerta, porque es una construcción grande, además que nunca se había visto algo así tan raro en esa época. La primera gota de agua cae. En ese momento todo el mundo como, bueno, ¿qué pasó? Porque no cae agua del cielo. Y luego cae una, cae la otra. Y ahí sí todos empezaron como, Noé, ya, sí, nos deja entrar. Y yo creo que el corazón de Noé, al mismo tiempo que sufrió por 120 años, quizás burlas y no sabemos qué más las escrituras no nos dicen, pero yo creo que él aún le decía a sus familiares,
como entre, nadie le quiso hacer caso y su corazón obviamente se dolió. Y aunque él hubiera querido abrir la puerta, no lo podía hacer. Una vez que Dios cierra la puerta, no se abre. Historia del arca es un tipo o es un ejemplo de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero precisamente es la misma imagen que Dios nos está dando, que ese es el tiempo de entrar al arca de la salvación. El arca de la salvación es Cristo. Y igual que en los tiempos de Noé, la maldad es grande, igual que en los tiempos de Noé, muchos estamos diciendo, Cristo es el camino, la verdad de la vida y nadie va al Padre sino por Él. Y vienen igual, la burla, cada uno hace lo que quiere. Y bueno, vamos a seguir con ese otro lado de la historia más adelante. Vemos que por 40 días comienza el diluvio y llueve por 40 días y por 40 noches. Ahí está el versículo bíblico. Dice que el agua cubre toda la tierra. Ahí es donde hay discrepancia entre alguna de las, entre la ciencia, donde dice que realmente eso no sucedió. Hay demasiadas formaciones geológicas a través de la tierra que muestran que hubo una inundación. También recuerdo algunos, vamos a decir, unos 20 años yendo a las piedras de Tunja, para los que han ido y han visto que hay fósiles, están en las piedras. Y si ustedes están ubicados como yo, por ahí al lado de las piedras de Tunja, pues no hay ni un lago, de pronto habrá un río o algo así, pero no como para que una montaña alta haya un fósil. Después de esos 110 días, vemos en Génesis 8, capítulo 1 al 4. Y si Vivi puedes leer eso, por favor. Capítulo 8, 1 al 4. Listo. Génesis 8 del verso 1 al 4. Y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Perfecto. Entonces ahí seguimos con la línea de tiempo y vemos que de los 74 días el arca se asienta. Algo muy interesante que noté acá es que dice los montes de Ararat, no está diciendo el monte de Ararat. Y lo digo porque han habido diferentes personas que han tratado de encontrar el arca y en uno de ellos han encontrado una pieza de madera y bueno, muchísimas cosas. Sin embargo, el que se considera como el monte de Ararat es un volcán muerto, así que con toda la edad es muy probable que no hubiera sobrevivido ningún resto de lo que fue el arca. Si ese fuera el caso que lo hubieran encontrado, solamente Dios sabe exactamente el lugar. Sin embargo, sí sabemos que fue en esa región, que ahorita les voy a mostrar el mapa, que se encuentra en Turquía. A los 40 días, aunque el arca estaba anclada o asentada, aún no había agua por todo lado, o sea, nadie podía salir. Dios tampoco había abierto el arca, así que hasta que Dios no abra la puerta, nada se puede hacer. Y ellos tienen los animales, ya hemos hablado de que 2, de camacho y hembra. También había provisión de alimentos. Habíamos hablado la tarea pasada de cuántas personas habían entrado al arca y dijimos que fueron 8, Noé y su esposa, 3 de sus hijos que ya hablamos y las 3 esposas de sus hijos. A los 28 días, en capítulo 8, versículos 6 al 12,
vemos que sí había una ventana, Noé abre la ventana y manda pájaros, uno vuelve, así que no había dónde reposar. Sin embargo, en el versículo 12 dice que, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma de nuevo, la cual no volvió ya más a él. Antes de eso, en el versículo 11 dice que la paloma volvió y trajo una hoja de olivo. Qué interesante, a mí me parece que Dios, él es un poeta. Él es las historias que cuenta, porque hubiera podido traer una rama de eucalipto o de manzanillo, o de cualquier otra cosa, pero dice que fue una hoja de olivo. Y si vamos al Nuevo Testamento, la hoja de olivo tiene una representación bíblica. Así que nosotros empezamos a ver cómo todo está entretejido en las escrituras. Luego vamos que a los 22 días, en Génesis, está el 8:13, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. En ese momento es cuando Dios dice, ya, a los 601 años de edad. Ahí vemos en el versículo 19, dice que todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y lo primero que Noé hizo en el versículo 20 fue que él edificó un altar. Y es muy interesante porque, yo vuelvo aquí a la pantalla, es muy interesante porque nosotros podemos ver, deducir de las escrituras que Adán está pasando todo el conocimiento de la belleza de Dios, de la dulzura de Dios, de cómo adorar a Dios. Y Noé, al hacer un altar, nos está mostrando que ese fue un conocimiento que venía de Adán, que pasó a Set, a Abel, y después pasó a Set, y así sucesivamente. Eso fue lo primero que hizo Noé, al salir del arca. Y todos los animales salen y se repite el patrón, que es multiplicarse. Las últimas 2 partes de esta cronología del arca es, cuando Dios abre la puerta, Dios le dice a Noé, es hora de salir y el nuevo comienzo. El arco iris que Carolina nos estaba diciendo, que es la promesa de Dios, lo vemos en el capítulo 9, y ahí está, vemos en todo el capítulo, no vamos a entrar aún todavía a analizarlo, pero nos está explicando exactamente qué fue lo que Dios hizo y la promesa que le hizo al ser humano de no volver a destruir la tierra con agua. Esto es algo también muy importante. Dios no dijo que no la iba a destruir, lo que dijo fue que no la No, el idiota no está ahí. Mi amor, está Yo lo vi pestañear. Ok. Ya vuelvo al internet. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Mientras que me vuelve el internet aquí del computador, entonces, lo primero que hace, estábamos diciendo, Noé, es, él construye un altar. Algo importante en el altar es que la forma que ellos hacían el altar, y se ve a través de las escrituras, es reuniendo piedras. Hacen como si fuera como una columna, más o menos. Listo, ya volvemos. Y así se repite sucesivamente con Moisés y con Josué. Ellos hacen el mismo tipo de altar, es decir, que reúnen piedras que están alrededor
y así hacen su altar. No era algo que fuera muy pulido, muy como lo hacían las otras naciones. Aquí les comparto la imagen de más o menos las medidas de lo que es lo que fue el arca. 510 pies de punta a punta, son 155 metros. De la parte de más arriba hasta el piso fueron 28 metros y de ancho fueron 25 metros. Aunque es un sitio en internet, cuando les mandemos la lección hay un link porque hay un grupo de cristianos que ellos abrieron un lugar que se llama el Encuentro del Arca y ellos recrearon el arca de Noé y por dentro está, así que si alguna vez tienen la oportunidad, si hay videos, yo se los paso para que lo miren. Es un estudio bastante hermoso porque también están mostrando cómo es una imagen de la profecía bíblica. Esta parte de acá nos habla de la historia del cubo o del codo, que era la medida que era desde la mano hasta el codo. Cuando la palabra de Dios dice que lo haga de tantos codos, a eso se refiere. Pero tenía que ser el brazo de un hombre, porque el brazo del hombre es más largo. Y aquí entonces vemos que el brazo hebreo era y está en pulgadas. Cuando se los mande, la vamos a colocar en centímetros. Pero aquí vemos que cada uno era diferente. Aquí va creciendo. Y también otro dato interesante es que por lo general la raza judía la gente es pequeña. La gente no tiene mucha altura a comparación con los nórdicos, con los europeos. Por lo general, ellos son de baja estatura. A este lado, más o menos para tener una idea, son 2 buses grandes de turismo, llamémoslo. Eso es lo ancho. Más o menos 3 jirafas de altura sin la parte de la ventana. 3. Totalmente sólido y cubierto de brea por dentro y más grande que un estadio, no solo de fútbol americano, sino un estadio de fútbol, porque aquí no discriminamos deporte. Fútbol americano o balompié, la misma cosa. Bueno, y aquí está más o menos cuando ellos la estaban armando, toda en madera. Ellos cuando la construyeron trataron de seguir exactamente el parámetro bíblico con todas las instrucciones. Así que si alguna vez tienen la oportunidad, sea en video o en persona, pueden ir a visitarlo. Es en Kentucky. Mientras tanto, pues vamos a verlo en video cuando yo les mande el link. Datos interesantes del arca. Como ya les decía, es en codos. Un codo mide 45 centímetros. Y aquí está. Era hasta el dedo de la mitad. A eso se le llamaba un codo. El agua del diluvio sobrepasó la montaña más alta por 7 metros de altura. El arca de punta a punta ya dijimos más o menos cómo era, pero la medida son 137 metros. El arca era tan grande que le cabían 55,000 especies de animales. Un dato interesante ahí con lo de los animales, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, entonces metieron todos los tipos de perros y todos los tipos de gatos, y aunque 55,000 eran muchos, pues es que hay muchos más. ¿Se metieron el elefante más grande o no? Bueno, hay un tipo de lógica. Yo me imagino que era macho y hembra, pues pudieron haber puesto, Dios no dijo que tenían que ser grandes, uno de cada tipo, así que pudo haber puesto de animales pequeños, no de los grandes. Eso no lo sabemos, simplemente son hipótesis. Otra cosa también es que hay una cosa que sí existe y se llama la microevolución, es decir, que de una raza de perros pues van a salir luego todos los otros perros o los gatos. Entonces no es que haya puesto en el arca una raza de cada uno de la raza de perros que hay. Otra comparación es que el arca mide 9.290 metros cuadrados. La Casa Blanca aquí en Estados Unidos mide 5.000 metros cuadrados, así que más o menos la dobla en tamaño. El relato, y aquí es cuando Joana nos está compartiendo y que tiene toda la razón, el relato de un diluvio universal ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Eso no es solamente un relato bíblico, aunque es el más importante y el único que nos debe realmente importar porque es palabra de Dios. Sin embargo, en otras culturas también lo narran. La semana pasada estábamos hablando de la epopeya de Gilgamesh,
pero en China también lo encontramos, que se llama la gran inundación de Gunyu. En la cultura hindú también hay un relato donde Manu el rey le avisaron por un avatar en forma de gran pez que iba a haber un diluvio. En Grecia se llama el Decaulión. En el Corán también se menciona un diluvio y también habla que fue enviado a un pueblo, Nu, que era Noé, y lo habían hecho como castigo. Esto es en el Islam. En la cultura chibcha o muisca también están hablando el chipchachucón y el diluvio, y él está hablando de Bochica, y eso es muy interesante ver en todas las culturas. También están los mayas, en los aztecas, en culturas de Brasil, muchísimas. Entonces, a mí me parece no solamente interesante, sino un punto súper válido, porque a veces hay ciertas personas que no creen en el texto bíblico, pero sí creen en narraciones de otras culturas. Y es simplemente que otras culturas en todo el mundo estén diciendo el mismo evento. Es casi que, entre comillas, uno dice, bueno, con eso no es que callemos la boca, pero ¿cómo puedes refutar el hecho de que otra cultura sí lo dice la palabra de Dios? No. El aspecto de que la gente lo niegue va más por el lado de que a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo mal, y entonces entramos al lado del pecado, y si hay pecado se necesita un salvador, y obviamente sabemos que eso es lo que la gente no quiere escuchar. Bueno, aquí les muestro más o menos, las escrituras nos dice que fue en los montes de Ararat. Aquí está el monte Ararat, que es este que está aquí. Es un volcán muerto. Esta foto fue tomada desde Armenia, aquí es Georgia. Es Armenia, no Armenia, Colombia, ¿no? Sino Armenia aquí en el Medio Oriente, y esta es Turquía. Aquí está Europa, aquí arribita, todo eso es el mar Mediterráneo. Vemos a Siria, bajamos a Líbano y luego Israel. ¿Okay? Entonces ahí tenemos más o menos para tener una guía geográfica de qué es lo que Dios nos está hablando en las escrituras. Bueno, y antes de pasar allí al fundamento, yo me voy a volver aquí un segundo y volvemos a... Hablamos del diluvio. Una vez que termine el diluvio, y voy a hacer aquí una pausa por si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, y aquí hacemos el paralelo de la imagen de los tiempos de Noé, y cuando las escrituras nos dicen que en los últimos días de la humanidad será como en los tiempos de Noé. La maldad de la gente, pero también la promesa de salvación, porque que iba a haber un juicio sobre la tierra. Lo vimos en el capítulo 6 de la maldad de los hombres, que nadie quería escuchar, que todo el mundo hacía lo que le pegaba la gana, y vemos al día de hoy que es exactamente lo que está pasando. Pero Dios dice que en el versículo 8, pero Noé halló gracia. El día de hoy, ¿ustedes quiénes creen que representa a ese Noé? La hermana Rafa dijo algo. Yo le leí los labios. Pues yo pienso que nosotros. Amén. Sí, nosotros representamos a Noé. Nosotros somos los que hemos hallado gracia. Pero bueno, no nos vamos a echar muchas flores, porque realmente el hecho de que hallemos gracia es por la misericordia de Dios. Él es el que nos ha traído con cuerdas de amor, es el que nos está hablando, y nosotros hemos respondido a su llamado, aún también por su misericordia. Y el resto de la humanidad es el mundo que nos rodea. Y hay muchas personas que nosotros amamos y no escuchan el evangelio. A veces se nos duele el corazón porque en algún tiempo para nosotros también no era muy claro entender las escrituras, o simplemente era un día a la semana y Dios me ama y bueno, ya todo. Pero es diferente cuando conocemos a Dios y sabemos que es una relación personal, que no es un ritual, que no es a través de otro intermediario, sino es esa relación directa que nosotros tenemos con el Padre a través de Jesucristo. Y así como Noé, Dios nos está llamando a que le digamos al resto de las personas, ahí cabía en el arca. Ahora, ¿quién es el arca? Benjamín, ¿quién es el arca?
Dios, Más específicamente, Viviana. Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo es el arca. Y Y Él es el que dice, vengan a mí, vengan a mí. yo quiero decir algo. Dale, Vivi. Ahorita es muy difícil como tener ese paralelo. Y digo que es difícil porque nosotros creemos por fe. Así como Noé en su tiempo creyó por fe y lo tildaban de loco, a veces, quizás en conversaciones que uno tiene, también lo tachan a uno de loco y como de intenso. Pero yo creo que es un reto para nosotros el mantener el mensaje vivo, porque sabemos que los tiempos están complicados. Nosotros esta mañana estábamos escuchando una prédica con John y esto que se está viviendo es como un porcentaje de lo que puede llegar a venir y, y es complicado de pronto hacernos entender para con los que no creen las cosas como se pueden llegar a poner. Porque pues cuando fue un tema vino el diluvio y lo que viene después de estos tiempos va a ser mucho peor que el tema del diluvio. Una vez cuando teníamos el café con unos muchachos de la piloto que iban frecuentemente, ellos no creían en los temas como espirituales, no creían en Dios, pero ellos siempre iban como animados a escuchar. Y una vez nos quedamos hasta muy tarde, quizás, no sé, casi medianoche hablando, y uno de ellos nos pregunta, bueno, pero ¿y qué pasaría pues si todo lo que ustedes nos dicen y nos hablan no fuera cierto? Y nosotros con John le dijimos, pues realmente si no fuera cierto no perdemos nada. Vivimos una vida tranquila, disfrutando pues como nosotros creíamos que debíamos hacerlo. Viviendo una vida conforme a lo que nosotros creemos. Y le devolvimos la pregunta, ¿qué pasaría si lo que usted dice no es cierto? Y todo lo que ustedes plantean de que pues uno se muere y queda todo así, y lo que nosotros decimos sí es cierto, ya después no va a haber como una vuelta de hoja, ya después usted no va a poder venir a decir y tener una conversación con nosotros, ve, sí, usted tenía razón, oportunidad solamente hay una, entrada al arca solamente hay una, entonces la decisión está en cada uno. Si finalmente nosotros, digamos hipotéticamente, no tenemos la razón, pues finalmente no perdemos nada y vivimos tranquilos, pero si ustedes no tienen la razón, va a ser muy difícil y las cosas que se vienen van a ser terribles y quizás el tema no es seguir a Cristo por miedo, porque se vuelve un tema de gratitud, se vuelve un tema de amor, se vuelve un tema de como que entrarse en este mundo que uno dice, uno aprende y experimenta tantas cosas que después se vuelve una relación activa y uno dice, gracias a Dios por abrirnos y permitirnos como entender todo esto, pero difícil para el que no tiene pues las ganas de darle como esa oportunidad al Señor. Exactamente. Y el asunto de seguir al Señor, así como para Noé, es un asunto de fe. Es un asunto, no era que Noé fuera perfecto, sino fue un asunto de obediencia. Y lo mismo pasa para nosotros. Las escrituras dicen que no hay bueno ni uno. O sea, por más de que yo creo que aquí cada uno de nosotros podría decir, uy, tal persona, no, esa persona sí es muy buena. Sí, especialmente nosotros como hijos podríamos decir, no, mis papás, ¿verdad? Mis papás son muy buenos, o podemos nombrar a alguien más. Pero realmente yo creo que esa persona, no, me da pena excepcionarlo, pero no soy tan bueno como usted cree que soy yo. Y aunque cuando nos comparamos con otra persona, podemos subir o bajar el estándar, delante de los ojos de Dios, Él nos va a comparar esa a la estatura de Cristo, no a la estatura de nadie más. Por eso nosotros, si hablábamos la noche de ayer, que nosotros tenemos 3 puntos de comparación. Es decir, estamos nosotros, empiezo conmigo y miro si soy mejor o peor de lo que era antes, pero simplemente eso es como un espejo. Y realmente al que quiero imitar es Cristo. Y ahí es cuando estos otros dos se giran y dicen, bueno,
dónde debo subir, dónde debo bajar y solamente por la gracia de Él es que puedo mejorar. Volviendo al arca, decimos entonces que Jesús es el tipo de arca. Y es interesante lo que vimos en el versículo 4 del capítulo 7, que dice que 7 días. En todas las escrituras siempre hay imágenes y una de ellas es el número 7. No estamos diciendo que van a ser 7 años, no estamos diciendo que van a ser 7 siglos. Sin embargo, eso nos dice que hay un tiempo, que estamos en ese periodo donde todavía hay la oportunidad de entrar al arca. Una vez, y eso va a ser tema para otro día, pero si hay preguntas, anótenlas. Cuando se cierra, ahí ya va a generarse una serie de eventos que ninguno de nosotros queremos estar para cuando sucedan. Pero mientras tanto que sucede eso y luego más adelante lo estudiaremos, hay esperanza. Hay que seguir orando, hay que seguir compartiendo, hay que, así nos tachen de locos, como decía Viviana, o zafados, anticuados, bueno, como le quieren llamar. No importa, al fin y al cabo eso es lo de menos. Seguimos como el ejemplo de Pablo. No importa. Que a mí que me llamen loco. Porque vivir es Cristo, morir es ganancia, así que la verdad no importa. Al final, yo ya sé para dónde voy, yo estoy despreocupado para dónde va el que todavía no cree. En la última parte que quiero que veamos es, que es una parte que tiene unas subpartes, es el pacto de Dios con Noé. Y voy a abrir aquí. Estamos en Génesis 9 y vamos a ver aquí en los pactos de Dios. Habíamos estado hablando que son 7 pactos. El pacto, la palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, brit, tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos. A lo largo del Antiguo Testamento observamos la iniciativa persistente de Dios haciendo una promesa solemne de mantener esa relación de pacto con el hombre. Y si ahí, rapidito, podemos ir a Jeremías 31. Esto está más o menos en la mitad de la Biblia, después de Salmos. Si ya llegaron a Mateo, se pasaron, se devuelven. Jeremías 31, 33. Cuando Edison lo encuentre, si por favor lo puedes leer. Jeremías 31, 33 dijiste, ¿sí? Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén, gracias. Finalmente, todos los pactos, y vamos a ir completándolos a medida que veamos las historias. Así que es posible que la próxima no vamos a ver ningún otro pacto. Nos quedamos ahí hasta cuando llegue el siguiente, que es el de Abraham. La base de los pactos siempre va a ser esa misma. Jeremías 31:3. Que realmente Jehová, Dios, sea nuestro Dios, porque Él va a ser Dios independientemente de que nosotros lo hagamos nuestro Dios o no. Es el beneficio realmente para nosotros. Y ellos, el pueblo, y ahora la iglesia, serán mi pueblo. Y como dice la escritura, su palabra, que está aquí escrita, ustedes cada uno la tiene en sus manos, dice que Él escribirá la ley. Y yo voy a hablar un segundito acerca de la ley. En su mente, la escribirá en su corazón y nosotros llegaremos a ser su pueblo porque Él será nuestro Dios. La ley se refiere, y vamos al mismo estudio que estábamos hablando hace unas semanas acerca del buen pastor. La ley no es ese conjunto de normas arbitrarias que impiden nuestra libertad, que es más o menos lo que el mundo posmoderno nos está diciendo, lo que son los feministas, y a veces cuando los jóvenes, no sé si ustedes se acuerdan,
como que, ay, mi papá hizo reglas que me quieren quitar la libertad, no me dejan hacer, bla, bla, bla. Pero realmente esa es la versión torcida que el enemigo nos da a nosotros, así como se la dio a Adán y Eva. La ley es ese conjunto de normas que Dios da para protegernos, como en el Salmo, ese se acerca para que la oveja esté protegida del lobo, para que esa oveja no se pierda, para que esa oveja no se lastime. Dentro de esa cerca viene la bendición de Dios porque el pastor cuida de la oveja. El pastor se va a asegurar de que tenga pasto, de que tenga agua, de que si algo le pasa y se parte una pata, el pastor va a estar ahí para cuidar. Para eso son las leyes. La ley de la que Dios habla es una ley de amor, no es una ley de destrucción. Sin embargo, el enemigo lo que hace es voltear la moneda. Y por eso mucha gente no quiere escuchar a Dios. Precisamente eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé, porque creyeron que la ley era para quitarles la diversión, para quitarles lo que a ellos les gustaba hacer. La gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto que Dios establece en la Escritura es que el caso de los hombres, en el caso de los hombres, el pacto se mantiene hasta que una de las personas dicen, ya no me gustó o qué pena, no lo puedo hacer. Pero en el caso de Dios, y ahí voy a corregir la mayúscula que se me fue, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada. Es decir, la promesa de Dios no depende en la obediencia de ninguno de nosotros, sino depende de la palabra que Dios ha dicho. Es decir, que lo que Dios ha dicho se cumple, independientemente si nosotros queremos someternos a su ley o no. Vuelvo y digo, la ley es beneficio para nosotros. Si vamos, por favor, a Hebreos 6, versículo 17, si Tom le encuentra, y luego capítulo 9, versículo 15 al 17, si mi papá la puede leer, y si ahí está, ven, girando la cámara. Sí, a ver. Si Sofi tienes Romanos 5, versículo 21. Ahí está todo el pasaje, pero tú vas a leer solamente el versículo 21. Hebreos 6, versículo 17. Okay, Por lo cual, Hebreos queriendo 6, Dios. 17. Así te dije bien. ¿Me escuchan? Ok. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Y ahora la hermana Rafa, capítulo 9, versículo 15 al 17. Dice así. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Amén. Amén. Y Sofi, Romanos 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que nosotros nos damos cuenta y vamos a ver que a través de todos los pactos, el hombre siempre falla. No hay uno solo que diga, lo logré, no, todos fallan. Y si a nosotros nos hubiera tocado hacer el papel de uno de los personajes de estos pactos, también hubiéramos fallado. Así que no nos vamos a lavar ninguno las manos a decir, es que es culpa de Ana, es que es culpa de Eva, no. Es algo que nosotros también impartimos el mismo tipo de responsabilidad a nuestros hijos, el mismo tipo de
de que las personas tomen conciencia de sus actos en el trabajo, cuando están manejando un carro, pero nos pasa y mucho en la cultura latina que siempre le estamos echando la culpa al otro. Llegué tarde porque había trancón. Me pasé la luz en rojo porque estaba distraído. Bueno, y así sucesivamente. Así que nos damos cuenta que ese tipo de transgresión de la ley solamente tiene dos resultados. Consecuencia de o el parte o que lo despiden del trabajo, lo que sea, y la mentira, porque se sigue generando y aparte de eso, entonces nosotros nos hacemos las víctimas. Ay, pero si ves, ¿qué culpa tiene uno por eso y lo otro? En vez de decir, sí, lo hice. Y eso, el aceptar, empieza a generar un cambio y decir, no, voy a cumplir. Si todo el mundo llega tarde en Colombia, yo no. Pues así me dejen esperar, no importa, porque es que debemos romper esa cadena de justificación por otros, porque es que, y hago un paréntesis, ese es el problema de la corrupción. Y aunque no estoy hablando de política, la corrupción es cuando algo que estaba íntegro se rompe. Eso pasó en el Jardín de Edén y vemos las consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Sin embargo, tenemos uno que no rompió, uno que no transgredió, uno que no corrompió, pero que se hizo transgresión, que se hizo corrupción, que llevó todos los pecados para que nosotros no pagáramos la culpa de ese pecado. Para hacerlo un poco en términos más castizos, nosotros infringimos la ley y estábamos manejando y texteando y desafortunadamente alguien murió. Si la ley fuera como es, ¿no? Se supondría que nosotros tenemos que pagar yendo a la cárcel. Eso obviamente que no suceda, pero en ese momento viene alguien y que es el juez, el mismo juez, porque no es un abogado, y el juez dice, yo lo voy a pagar, yo voy a ir a la cárcel por usted. Y así sucesivamente con cualquier tipo de transgresión. Eso fue lo que sucedió desde el comienzo. Leíamos 2 semanas atrás en el primer pacto del Adánico donde decía que la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Y luego lo vimos en ese fue el edénico, la bendita, luego el adámico. Y ahora vemos el de Noé, donde nosotros, es un pacto, veía aquí, perdón, lo leo, es un pacto incondicional donde Dios nos está bendiciendo independientemente de lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, Él pone unas cláusulas para que haya la bendición o no la haya. En Hebreos 9:15, que la hermana estaba leyendo, la hermana Rafa, nos dice que el versículo 15, que por eso hay un mediador en nuevo pacto, y es Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, es decir, que Él lleva el castigo de nuestras acciones, de todas. Algo que también es bueno aclarar es que, bueno, eso yo creo que es una pregunta más bien que les voy a hacer primero. ¿Qué es peor? Yo creo que le voy a preguntar a Carolina y a Sofi. ¿Qué es peor? ¿Robarse un paquete de papas? Pues uno con hambre, ¿cierto? Las papitas están ahí, no les van a extrañar, un paquetico de papas, o 1.000.000 de pesos. ¿Ustedes qué creen? ¿Por cuál le van a echar a la cárcel? ¿Por las papitas o por el 1.000.000? Está difícil esa pregunta. Son papas naturales. Yo sé que las de pollo son más ricas, pero no importa, son papas naturales. Después de Sofi y de Caro, yo quiero decir algo. Bueno, para mí, pues ambas son graves, porque el que sea, no sé, chiquito o barato, no justifica que tenga que robar. Bueno, ¿y qué pasa si
¿Qué pasa si en vez de ser unas papas uno dice, bueno, es una libra de arroz, pues porque en mi casa no han comido desde ya llevamos una semana? ¿Eso cambiaría algo? No, pues yo creo que uno tiene que buscar como la manera de poder llevar comida a su casa. O sea, no tiene que ser robando, sino yo creo que es más como cosa de reinventarse. Ok, gracias, Sofi. Caro y Vivi, creo que iba a decir algo. Mira, la pregunta que tú haces es algo extraña. Yo te voy a contar una anécdota. Alguna vez yo me fui con un amigo, Fernando, hace tal vez yo tendría unos 18 años, mi amigo tenía 20 y nos fuimos para Girardot. Y nos fuimos con la genial idea de vender unas cosas que en ese entonces se llamaban boababs. Eran unas gomas recubiertas de chocolate. Entonces nos fuimos para Girardot porque pensamos que si nos íbamos de pueblo en pueblo, nos iba a ir muy bien. El problema es que no contábamos con que Girardot era caliente y todo eso se nos volvió una melcocha. Y como íbamos en autostop, no teníamos ni 5 de dinero y llegamos muy temprano, el calor era insoportable y por allá para eso de las 5 de la tarde teníamos un hambre terrible y obviamente nos daba pena pedir. Pero caminando por la calle pasamos y vimos un pollo en una mesa, no sé qué hacía ese pollo ahí en una mesa y nosotros con esa hambre tan terrible y Fernando me señaló, mire el pollo y yo fui y tomé el pollo y salimos a correr y nos comimos ese pollo. Yo te voy a decir algo, nos quitó el hambre y fue una cosa súper, nunca se me olvida la experiencia porque para mí fue ese pollo supo a gloria. Si tú me preguntas si al día de hoy yo me arrepiento de aquella acción, yo creo que lo que me hubiera arrepentido es de no tomarlo. Estoy seguro que las personas de esa casa tenían comida. Entonces, yo no estoy justificando aquí si es, o sea, digamos, no estoy diciendo que dadas ciertas circunstancias, se valga tomarlo ajeno o no. Lo que estoy diciendo es que en circunstancias uno no sabe cómo actuar. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y atropello a una persona, en ese momento lo que me indicaría lo que debo hacer es que yo debería auxiliar a esa persona. Sin embargo, muchos reaccionamos con pánico y lo que hacemos es huir. Y eso no se hace porque previamente uno haga que sea bueno o malo, sino porque en el momento uno no está preparado para pensar con tranquilidad y saber qué es lo que se debe hacer en el momento. ¿Sí me explico? Ahora, si eso hubiera sido lo mismo, si de pronto hubiera sido que hubiéramos cogido a una persona a atracarla, pues la cosa sería diferente, pero pues más o menos es un poco complicado, pero es que los seres humanos somos muy complejos. Para empezar, la culpa la tuvo el pollo. Allá no fue el hermano Alejandro, sino el pollo el que tuvo la culpa por ponerse ahí tan sabroso. Lo que iba a decir era, en Colombia particularmente a veces es tan contradictorio todo. Yo recuerdo mucho el caso de un señor muy humilde y que no tenía recursos ni posibilidades. Y bueno, en su mente quizás, como dice Sofía, de pronto no tenía la recursividad para reinventarse, de pronto no vio salidas. Hay circunstancias en que uno no entiende y cuando se ve envuelta en eso, pues puede tomar una decisión o puede tomar otra. Pero en situaciones como las de Colombia, que es tan difícil el tema de la justicia, al pobre señor le dieron un montón de años y a personas que todo el mundo sabe que cometen tantos delitos, pues que uno diría tan justificables para que vayan a la cárcel, y no es así. Y los dejan libres o les dan casa por cárcel o bueno, ciertos beneficios. Entonces es como complicado. Y John me hacía pensar también en el caso de Jacob, lo que él hizo, que no sabemos si estaba dentro del plan perfecto, o sea, Dios lo tenía así para que lo hiciera, pero pues él también de alguna manera robó. Cometió un error. Cometió un error y el Señor pues lo transformó. Y yo creo que también en muchas cosas que uno hace, pecados que uno comete, puede ser deliberadamente, pero el Señor
después de uno arrepentirse de decir, ayúdame y cámbiame, el Señor lo transforma y hace cosas renovadoras y buenas. Y yo creo que cada uno tiene ejemplos de eso. Entonces sí es un poco como complicado. Ambas cosas, robar 1.000.000 o un paquete de papas, no importa el sabor, pero es el mismo pecado. El tema es el Señor cómo puede transformarnos a nosotros a través de eso. Hermana Vivi, debo decir, sin embargo, que nunca más volvió a suceder lo del pollo. Claro, que nunca más me encontré en las mismas circunstancias. O de pronto no vi un pollo tan sabroso como ese, o sea, no sabemos. Dale, Edison. Buenas noches para todos. Voy a, obviamente, no con ánimo de nada. Voy a ser claro en que a mí me pasó, antes de conocer a Dios, yo me la pasaba, no sé, yo creo que todos sabemos el término del barrismo o barristas. Yo pertenecía a esos grupos. Yo era hincha de Millonarios, Mechúa, en fin. Yo digo que yo soy de las personas que siempre, hoy más estando con Dios y antes de estar con Dios, yo siempre he dicho que el fin no justifica los medios. A lo que hoy es que, por ejemplo, yo para entrar al estadio, como mi papá no me dejaba ir al estadio, yo me escapaba. Y en el estadio éramos un grupo de amigos y mis amigos, yo tenía, digamos que éramos, pongamos un ejemplo, éramos 4 y 4. No era así, pero pues como para decir. Y habían 4 que era fácil para entrar al estadio, era ir a robar gente. Los otros 4, que era yo de esa parche, de esa gente, perdón, nos íbamos a pedir plata. Todos terminábamos entrando al estadio. Pero digamos que ahí es donde entra la tranquilidad de no le hice daño a nadie, no maltraté a nadie, porque no sé ellos qué hacían pues no hacían nada bueno. Entonces, digamos que ese es el punto, ¿no? No interesa, como tú decías, Jimena, no interesa el hambre, no interesa la necesidad, no interesa eso. Y me ha pasado muchas veces por muchas cosas. Digamos que Dios ha sido tan bueno conmigo y ahorita me pongo a pensar lo que de todas las cosas que yo viví, a mí siempre alguien me resaltaba, venga, usted no se junte con esa gente porque usted no es como ellos. Es más, una vez nos iban a llevar de UPJ, pues nos iban a retener por culpa de mis amigos, y pues el policía me vio a mí, y como yo era el que estaba como tratando de calmar todo, el policía me dijo, no, usted va a hacer para la casa. Y a mí no me llevaron, se los llevaron a los 15, a mí no, eso fue en otro historia. Entonces digamos que siempre hay que pensar como que es agradable para Dios. Entonces yo soy de los que digo que el fin no justifica los medios. Tu pregunta es obviamente la necesidad y todo eso lo lleva a uno a veces a pensar mal, pero si voy a lo personal y a lo que Edison siempre ha hecho, no lo que voy a hacer porque no sé qué vaya a hacer el día de mañana, sino a mis comportamientos, estando hoy con Dios y estando sin Dios, creo que yo en lo personal siempre he actuado con que debe haber otra manera de conseguirlo. Y siempre he pensado así. De pronto Dios es el que siempre, o no, de pronto no, Dios siempre ha puesto eso en mí. Amén. Hay muchos factores y voy a cerrar una cosa para poder continuar con el tema, así que no lo he olvidado, la pregunta no se ha olvidado, sino que quiero pasar al último tema que va todo ligado. Y es, para poder terminar en el último, el pacto noéico, para que nos quede claro. Ese pacto como el adámico, es decir, el de Adán, era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación que seguía después de Noé. Las provisiones del pacto, es decir, lo que Dios tenía establecido para darle era, número 1, el principio del gobierno humano, porque en el tiempo de Noé cada uno tenía su ley, es decir, lo que quisiera. Y desde ese momento se instituye la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre, es decir, empiezan a establecerse un tipo de gobierno y un tipo de leyes. Ahí fue reafirmado el orden normal de la naturaleza que le fue dado a Adán. Y lo vemos ahí en Génesis 9, 8 al 11. Eso les queda de tarea. Ahora, volvemos al tema y este es el último. Y ahora sí, para cerrar, que es el libre albedrío. Y va precisamente, ya ahorita vamos a entrar aquí a estos versículos, pero para que los vayan analizando, entonces
Si podemos buscar, si Joana nos puede buscar Filipenses 2:12. Si Tulita nos puede buscar Mateo 18:7. Si Laura nos puede buscar, por favor, Efesios 2:10. Y si Papel nos busca, por favor, Juan 4:23. Ok, voy a parar la pantalla. Si alguno tiene la pregunta cuál versículo, me avisan y los anotamos. Entonces, volvemos a la pregunta. Bueno, la respuesta es que tenemos doble paradigma. Tenemos el bíblico, el de Dios, y tenemos el del ser humano. Yo creo que aquí el que diga que no ha cogido algo que no le pertenece, miente. Porque hasta coger una galleta que la mamá no le dijo que cogiera, es robar. De hecho, hoy precisamente le estaba diciendo a uno de mis hijos que si no piden permiso para mirar televisión y lo hacen sin tener permiso, eso es robar tiempo. Si estoy haciendo otra cosa que no es mi tarea y estoy mirando mi cacharro, mi teléfono, lo que sea, cuando tengo que hacer o el trabajo o mi estudio porque estoy facebookeando, lo que sea, eso es robar tiempo. Así que el tamaño del robo realmente para el ser humano, claro que nosotros nos justificamos y pues unas papas. Confesiones, sí, yo cuando estaba en la universidad a veces no tenía. Y ahorita mi mamá dice, ¿usted qué fue lo que hizo? Bueno, resulta que ustedes se acuerdan que hay degustaciones, ¿se acuerdan? Bueno, ahí entonces en la universidad y en el CAFAM de la 72 habían degustaciones, pero resulta que una vez no estaban dando degustaciones de algo que yo quería. Entonces yo me autoautoricé a hacer una degustación. Aclaro, el paquete estaba abierto, ¿no? Pero eso, ven, es una justificación. La culpa es del paquete. Sí, entonces siempre vamos a echarle la culpa y claro, o era fotocopias o era almuerzo, porque no había más. Entonces siempre va a haber un número de diferentes circunstancias que nos van a llevar a tomar ciertas decisiones. Qué lindo que Dios permite que nos arrepintamos. Si fuera antes del Señor Jesucristo, no había perdón. Pero ¿cómo así un paquete de papas? No, robar es robar. O sea, ahí no hay, porque es que ante Dios, no importa si es 1.000.000 o si es el pollo. Para Dios es robar. Pero Señor, me estaba muriendo de hambre. No, no importa. Ahora, el Señor nos permite a uno reconocer y aceptar que hay diferentes circunstancias, que precisamente por la corrupción del ser humano se da una serie de eventos donde hay personas honestas donde no pueden conseguir trabajo o el trabajo que les dan o comen o pagan la renta o no se sabe qué se hace. Y ahí es cuando viene el Señor y dice, bueno, vamos a caminar por fe. Entonces eso es una serie de cambios que Dios hace y que cuando fallamos porque seguimos fallando, viene el Señor y no solamente nos da convicción, nosotros confesamos el pecado, grande o pequeño, Él nos perdona y volvemos a reiniciar. Lo hermoso de Dios es que Él no es como nosotros. Voy a hacer la mano porque yo soy a veces una, no sé, yo creo que ustedes no, eso solamente me pasa a mí, que uno lleva la cuenta. Dice, pero ya me la hizo. Bueno, yo perdono, pero ahí se la tengo. Eso me pasa solamente a mí, gracias a Dios, no muchas personas. Pero Dios no es así. Dios, si nosotros le pedimos perdón, Él lo olvida. Y para nosotros es un concepto bastante difícil de entender porque Dios, siendo Dios, Él todo lo sabe. Pero Dios nos dice que Él tira los pecados a la mar y es como del oeste al oeste y Él no los recuerda, no los tiene, porque Él conoce nuestro corazón. Y ahí es cuando venimos entonces al libre albedrío. Y el libre albedrío, estábamos diciendo, es un tema bastante complejo y profundo, así que no lo vamos a terminar, pero vamos a seguir añadiéndole. Es como cuando uno hace un sancocho y empieza a echarle cosas para que se hierve y suelte esa sustancia, más o menos es así el tema. Empezamos con Adán y Eva y luego seguimos con Caín y Abel, donde tuvieron la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo y ya sabemos dónde terminó. Y ahora venimos al caso de Noé y pasa lo mismo.
se le dio la libertad y aunque la gente no entendía realmente, tenían las dos opciones de escoger A o escoger B. En cualquier tipo de circunstancia en la vida, sea que escojamos lo uno o lo otro, va a tener unas consecuencias que están totalmente ligadas a esa decisión. Para nosotros, y en muchas situaciones de la vida, sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Sabemos que en esa época no habían cámaras, era más bien las personas, yo sabía que si alguien me veía, de una vez van a decir, ah, usted se está robando eso, y creo que, ya ni me acuerdo qué era, unas gomitas o no sé qué era, pero ellos no van a decir, yo no voy a decir, es que yo no la abrí, me va a decir, no, a usted fue la que la vimos cogiendo eso, entonces usted es la culpable. Y así sucesivamente. Cuando vamos ante un juez, no hay justificación que valga, porque las palabras no tienen peso, lo que tiene peso es la evidencia. Esa es la prueba. Entonces, para desarrollar el tema, vamos a ir a los versículos. Sí, Filipenses 2:12, creo que ese le dije a Joa que sí lo puede leer. Sí. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Amén. Para comenzar el tema del libre albedrío, y vamos a tener muy en cuenta los diferentes temas que hemos visto desde Adán y Eva hasta Noé, y nosotros mismos nos vamos a poner en ese papel. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ya dijimos que Dios es omnipotente, omnipresente, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo sabe, Él no tiene comienzo, no tiene final, Él es el autor de todo lo que existe, Él nos tiene en la palma de su mano, y a pesar de que veamos en las noticias de que el mundo está cayéndose a pedazos, nada sucede sin que Dios lo permita. Y todo lo que sucede es cumplimiento de las Escrituras, precisamente por la segunda ley de la termodinámica, que es que todo empieza a desbaratarse, a dañarse, ninguna cosa permanece en buen estado para siempre. Y precisamente es por el pecado del hombre que estamos como estamos. Pero esa soberanía de Dios, el que Él sepa, Él nos ha creado y Él sabe nuestras vidas, Él no nos obliga a tomar decisiones. Entonces vamos a partir de ese punto. El libre albedrío, sabiendo que Dios es rey sobre todas las cosas, Él no nos obliga a que hagamos nada. En Filipenses 2:12, como Joana nos estaba leyendo, dice, Pablo está escribiendo y nos está aconsejando a nosotros que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Hay alguien que quiera compartir un pensamiento de lo que entienda de ese pasaje? Con relación a estar delante de Dios con temor y temblor, yo lo interpreto que hay que ir al Señor con reverencia y, como sabemos de antemano cómo es nuestro corazón, decirle a Él lo que hemos hecho mal y Él nos perdonará. Amén. ¿Alguien más, Vivi? También como de pronto Diver lo mencionaba en alguna de las noches anteriores, actuar con intencionalidad, es decir, y vuelvo y coloco el ejemplo de Benjamín, así diga, ay, otra vez el mismo. Si yo sé que no tengo que ver, bueno, entonces me voy a poner yo, si yo sé que no tengo que mirar este programa de televisión, pues más que no tenga que ver, sino, pues el Señor no va a estar ahí contento mirando el programa conmigo, pues no lo miro, porque es como, vuelvo y digo, si está aquí en físico presente, pues qué vergüenza o qué oso como lo quieren ver que el Señor esté viendo eso conmigo. Entonces, pues no lo miro. Pero entonces a veces acudimos que como, pues no lo veo, entonces pues no es tan malo, pues le echo una miradita y luego me arrepiento. Precisamente tenemos ese término de justificación. Está la justificación personal y humana y está la justificación divina y eterna, que no es como nuestra justificación. La justificación humana es siempre sacando la excusa y tratando de nosotros traernos el mismo perdón, pero no lo vamos a lograr. Eso que es que constantemente estamos diciendo, pero no es tan malo,
es precisamente por el tipo de circunstancias, y puede ser que las circunstancias nos hayan llevado a, porque volvemos al mismo tema, la situación es difícil. Las escrituras también hablan en otro pasaje que el rico querrá quitarle al pobre y se lo quitará, y el pobre será más pobre, porque esa es la regla de esta humanidad pecaminosa, pero no es la regla del reino. Sin embargo, también en la escritura nos dice que el príncipe de este siglo no es Dios, no es, aunque Dios es soberano de todas las cosas, vamos a decirle que el dominio se lo ha dado al enemigo. ¿Para qué? Para que esté diciéndole a cada persona, tentándolo, y el diablo tampoco nos obliga, así que vamos a aclarar eso. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Dios no nos obliga y el diablo tampoco. La gran diferencia es que Satanás y los demonios son atarbanes, tiran la puerta y forzan en pensamiento, por así decirlo, de estar constantemente diciendo el bombardeo, los amigos o cualquier tipo de cosas para que nosotros caigamos o hagamos pecado. Dios es un caballero y Él, a través de las escrituras y de la conciencia, nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros somos los que escogemos. Y ahí es donde va la palabra libre albedrío, Vivi. Quiero recordar el video que Edison puso anoche y me pareció como, ya lo había visto, pero cuando lo vuelvo a ver me parece pues chévere retomarlo. No sé si todos lo vieron, pero si de pronto no lo vieron, el tema era que un peluquero le decía a alguien, a un cliente cristiano, que Dios no existía, y el cristiano le decía, pero claro que sí existe, y él decía, no, pues porque hay muertes, porque hay dolor, porque hay pues tanta maldad en general. Y el cristiano salió como pensando, cuando salió a la calle, vio un músico con cabello largo, barbado, y se quedó mirándolo y pensó como, pues me imagino yo, que pensó en, pues le voy a demostrar con un ejemplo. Se metió de nuevo a la peluquería con el muchacho, el músico mechudo y pelilargo, y le dijo, oiga, los peluqueros no existen. Y el peluquero le dijo, como así que no existen? ¿Y yo qué soy? Y él le dijo, pues no existen porque si existieran los peluqueros, pues no existiría gente como él, con cabello largo, mechudo y pues así como usted lo ve. Y la reflexión es, pues, el Señor le decía exactamente, no es con Dios. Dios sí existe, lo que pasa es que la gente, vamos a llamarlo los mechudos y los barbados, pues no quieren reconocerlo, que Dios existe y que tiene la posibilidad de cortarse el cabello y afeitarse. Eso es decisión de cada mechudo. Exactamente, exactamente. Y precisamente por esa libertad, y hacemos ese ejemplo, y el ejemplo que obviamente Pablo nos da, Dios está ahí, pero nosotros somos los que escogemos. Y por más de que nosotros queramos decir que no existen y queramos tapar el sol con un dedo, pues obviamente que a nuestros ojos sí lo cubrimos, pero obviamente si abrimos el otro ojo, quitamos el dedo, sigue ahí. Así mismo es Dios y sí, así mismo es su soberanía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos dice, ahí en Jeremías, que Él va a escribir su ley en nuestros corazones, si nosotros lo dejamos? De esa manera, y el título es ¿debo o no debo? Y en la invitación de hoy es, pero ¿y cómo hago para saber si debo o no debo? Bueno, yo creo que Patico en el rol que ella tiene de jefe y de supervisora, ella no va a ir con las personas que está a su cargo y decirle, bueno, chicos, cada uno haga lo que quiera. No, hay un set de reglas que viene de la corporación que se las dan a ella, que ella tiene que asegurarse de que las personas que están a cargo las cumplan. Y ella puede ir con mano dura y decir, bueno, así es, y el que no, a cortar cabeza. Pero ese no es su rol. Lo que ella quiere es motivar a los empleados de que asuman las reglas, de que hagan lo mejor que puedan, porque el beneficio o la consecuencia positiva es que tengan su sueldo, los beneficios, etcétera, etcétera. Y lo que no quieren es que la consecuencia negativa de no seguir las reglas es que pierdan el trabajo. Pero al final de cuentas, por más de que Patico los anime, les diga, les dé oportunidades, los asesore,
es decisión de ellos. Y si hay un número de memos, de memorandos que les pasen por incumplimiento de lo que sea, a pesar de que ella los estime, los van a tener que echar. Entonces, así nos pasa a nosotros. Dios nos da un set de reglas, de esas leyes, de esa cerca, y nosotros somos los que tenemos que escoger. Mateo 18:7. Vivi, creo que tienes que quitarle el mute a Tulita. Ya. Ay, perdón. No te preocupes. 8-7. Qué malo es para el mundo que haya tantas invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Gracias, Tulita. Siempre van a haber oportunidades, siempre va a haber ocasiones de pecar, siempre, con pensamiento, es parte de la naturaleza humana. Pero hay dos cosas que Dios nos está diciendo. Número uno, nosotros decidimos y van a haber consecuencias, pero también hay perdón si nos humillamos. Y en ese versículo nos dice, y sigue el versículo después cuando es 8 y 9, que lo que debemos hacer, y ahí dice, bueno, si ojo te hace pecar o tu brazo, sácalo, pero hablándolo en términos que nos aplique es, si usted ve algo que le cause tentación y le haga pecar, evítelo. Es decir, habíamos hablado en otra ocasión, si la cerveza lo hace pecar, pues, y hago el paréntesis porque han habido muchos hermanos que dicen, no, yo voy a predicar el evangelio, me voy a ir a un bar. Bueno, puede suceder, claro que sí, pero realmente debería estar esa a la entrada del bar, no en el bar, porque aunque usted no tome, va a ser bastante complicado, más si de pronto viene de ese ambiente. Si es con todo lo que está acá, ¿cuánto tiempo estoy llevándolo? Exacto, hay que poner límites, si es con los programas de televisión, si es con los videojuegos, sea lo que sea, cada uno de nosotros sabemos qué son las cosas que nos pueden hacer pecar y esas son las cosas que nosotros debemos evitar, sacarlas. ¿Nos puede doler un poco? Sí, porque es algo que nos gusta, pero el Señor es el que nos ayuda a hacerlo. Lo más importante, dice ahí el versículo, la última parte del versículo 7, es que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo. Voy a dar un ejemplo sencillo, y es, por ejemplo, en Europa, siempre se me quedó que en Europa fumar, para los cristianos me refiero, no es pecado. La pipa o el, ¿cómo se llama eso? El cigarro, como el cigarro cubano. Puro. Tabaco, Puro. sí, para ellos es no hay problema, pero tomar café sí, eso es un vicio. Y nosotros los colombianos como, ¡oh, no! ¿Cómo me puedes decir eso? Fumar es pecado. Entonces hay una controversia cultural, ¿verdad? Pero si yo me voy, y las cosas han cambiado, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de, puede ser unos 20, 30 años atrás. Ahora, bueno, ahora es un desorden, pero bueno, no vamos a ir allá por ahora. Si yo voy a ir a Europa, y a mí me encanta el café, y veo que a alguien le va a hacer eso, molestar como usted está pecando, pues ¿qué voy a hacer? Ah, no, pues de malas. ¿No han escuchado? No, pero es que, ¿yo qué culpa? Si les ofende, pues ya ustedes. Dios nos está diciendo, no, por amor a otro, si usted no se toma esa taza de café, no se va a morir. No sea piedra de tropiezo. Y eso es un ejemplo muy sencillo, pero hay cosas que son relevantes. Entonces, tenemos que hacer un trabajo consciente de qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque siempre aplica amar al prójimo como a ti mismo. De esa manera amamos a Dios. Efesios 2:10. Quería decirle algo ahí con relación al versículo donde el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de pecar. Imaginémonos todos nosotros, mejor dicho, en el mundo entero, todo el mundo sería tuerto.
Entonces, Algo así. Efesios 2:10. y dice la palabra del Señor en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ese es el propósito de Dios. Él tiene la historia, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y aún así Él nos deja escoger. Él tiene un plan perfecto. Y al final les voy a contar una historia que escuché de Rabí Zacarías, precisamente acerca de eso que me gustó muchísimo. Pero primero, Juan 4:23. Es más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. No solamente Dios ha establecido un plan para que todos los que estamos acá y sumen a los primos, a los hermanos, cualquier familiar, a los amigos, hasta los enemigos. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que decidir para qué Dios nos ha creado. Y al mismo tiempo la pregunta es, pero si Dios sabe que va a pecar, pues ¿por qué no me lo impide? O más aún, si Dios sabía que te iba a pasar, pues ¿para qué lo hizo suceder? Porque precisamente Dios nos ha dado la libertad de que nosotros escojamos, pero que escojamos ¿qué? Ahí es en ese versículo 23. Nos dice que el Padre, Dios nos ha creado ¿para qué? Para que le adoremos. Los ángeles fueron creados para adorar a Dios, ese es su trabajo. Nosotros, Dios nos dio la libertad para que escojamos amarlo, para que escojamos servirle, para que escojamos adorarle. Esa es la diferencia entre un ángel que no tiene ese libre albedrío y un ser humano que sí lo tiene. Nosotros tenemos la libertad de escoger lo que queremos hacer. Voy a compartir aquí esta última pantalla. Con esto sí concluimos. Y es muy posible que haya muchas preguntas. Seguimos avanzando el tema, pero aquí están estos 5 puntos. Nuestra libertad es limitada, no es absoluta. Es decir, no hay una anarquía. Nosotros no escogemos como, pues no importa lo que yo haga, yo voy a ir al cielo. Robe, mate o haga lo que sea. Yo escojo mi destino, no es de esa manera. Escogemos las consecuencias cuando escogemos las acciones que hacemos. Dios es absolutamente soberano, pero nos da esa responsabilidad humana de escoger. Lo que decía en Mateo 18:7, nosotros escogemos. Precisamente en esa libertad Dios nos da parámetros, esa cerca. Y Él nos está diciendo que hay un plan que Él quiere, pero nosotros tenemos que escoger si seguimos su plan o no. Y Él no es que nos dice de una vez, nos saca el rollo y nos dice el ABC. Es por fe, es decir, un día a la vez. Es como Noé. No lo sabemos, pero tenemos su palabra y ahí es que nosotros podemos crecer cada día y entender qué es lo que Él tiene para nosotros. Solamente hay 2 opciones. Hay vida o hay muerte. La muerte, y no estoy hablando de la muerte física porque todos vamos a morir, ese cuerpo va a morir y va a ser transformado en un cuerpo eterno, pero la muerte es no estar con Dios. Y hay mucha gente que no quiere estar con Dios, rechaza la mera idea de que incluso exista Dios. Pero al final, como decíamos al comienzo, no importa lo que nosotros pensemos, eso no le quita nada a Dios, Dios es Dios y Dios es soberano. Con lo que escojamos, vamos a vivir eternamente con Dios o vamos a vivir porque no se va a morir, se va a vivir eternamente separado de Dios. Y vivir eternamente separado de Dios es la muerte. Así que ese es un poco más de lo que se trata el libre albedrío. Antes de que cerremos en oración y el que se quiera quedar y
expandir un poquito más, les voy a contar la historia que escuché de Rabí, pero antes de eso, esta parte de las cápsulas de información, aquí está el nombre de Dios a través de las escrituras. En hebreo hay diferentes nombres. Este es Elohim. Ustedes aquí van a encontrar, hagan la tarea, este es el significado, creador todopoderoso. Aquí está la aplicación que es el plural de él. Él no es en español, él no es español, es hebreo. Aquí están las referencias, entonces si ustedes se van a Génesis 1:3, van a encontrar la palabra Dios, y ese Dios ahí se refiere a este, Elohim. En Deuteronomio 10:17 va a estar Elohim. Lo voy a buscar rapidito. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios, con mayúscula inicial, es Dios, mayúscula inicial, de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso. Ese Dios se refiere al Elohim. Entonces en la Biblia en español van a encontrar es Dios, 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 pero en esos versículos es el significado de ese nombre. Y ahí está obviamente el comentario, y pueden ir a los diferentes versículos. La forma del plural se asocia a Dios en relación con su creación. También a veces Elohim es prueba de la Trinidad o se emplea para referirse a dioses falsos, incluso a jueces humanos. En esta parte ustedes van a encontrar en cada lección diferentes personajes, sucesos bíblicos, como aquí, cuando Enoc es tomado, él no ve muerte, eso lo hablamos la vez pasada, y aquí hay la protección de Noé. Son 7 para decir como la guía cronológica de los eventos, y aquí está Adán, ya habíamos hablado de él, pero es para que los tengamos en cuenta, cosa que el día que hagamos una batalla bíblica, todos esos datos van a salir. La última parte es aquí, la tarea. Este es el siguiente versículo a memorizar y va precisamente con el libro albedrío. Nosotros podemos hacer lo que queramos, realmente lo podemos hacer. A nadie se le impide que no vaya y mate a otra persona, como lo hemos visto, eso pasa todos los días. Pero no quiere decir que todo me conviene. Todo me es lícito. Yo me puedo robar el paquete de papas. No les va a hacer pobres a la compañía. Pero eso no quiere decir que me edifique porque estoy mintiéndome a mí misma y si estoy cosechando para un futuro maldición. Así que 1 Corintios 10:23, y esta es la tarea para la próxima clase. Esto va a ir cuando les mandemos la lección para que la vayan a ir repasando. Y con eso entonces voy a cerrar con la historia y oramos y ahí dejamos la sala abierta. Entonces él cuenta, Rabí Zacarías, que él fue, él es de la India y él fue a una ciudad en la India donde hacen la mejor, las batas de seda que usan las hindú. Y él vio que la seda se hace con unos hilos muy finos. Entonces él fue a un taller porque solamente las hacen allá. Y él vio como el papá, está el papá y el hijo, el papá está, es como un telar, también como el hilo, se le llama la rueca y se me olvidó el otro nombre, pero ese es el mismo mecanismo. Entonces tienen los hilos, el papá está arriba mirando, el hijo está abajo y el hijo no dice nada, pero el papá le da las instrucciones y la cosa es que coja 3 hilos y él los va cruzando. Y entonces hay como una tablita de madera, como para sellar los hilos, él tiene que ir a la derecha, los cruza los hilos, luego a la izquierda. Y eso, de esa manera es que los hacen esas mantas o esas telas de seda. El papá simplemente mira al hijo, el hijo cruza los hilos y el hijo mira al papá y el papá le dice, eso quiere decir que pase la tablilla a la izquierda. Cruza los hilos, luego el papá vuelve y hace la señal, lo cruza para el otro lado y es ese danza hasta que al final está ese diseño, porque no solamente es de un color, sino completa un diseño. Y el hijo no sabe qué diseño es.
Simplemente el papá le está mostrando qué hilos y que lo pase a la izquierda y lo pase a la derecha. Solamente hasta el final es cuando el hijo ve esa bata con ese tejido hermoso y lo único que hace el hijo es siempre sorprenderse del diseño de esa bata. Y ese es exactamente nuestro Dios. Él es el papá que simplemente nos está diciendo a la derecha o a la izquierda o qué hilo. Nosotros no entendemos el diseño. De hecho, a veces decimos como, creo que así no es. Yo lo vi en otro lado que era mejor. Y Dios lo único que hace es quedarse ahí quieto. Él no interviene porque el trabajo de Dios no es hacer el tejido, sino es dirigirnos. El trabajo del hijo es escuchar y obedecer las instrucciones de su papá. Así que así mismo somos nosotros. Nosotros somos ese hijo. No importa que ya sean papás o sean abuelos. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y aquí están las instrucciones para ese diseño. Nosotros no vemos el diseño de nuestras vidas. Simplemente Dios dice que obedezcamos. Y al final veremos el diseño. Es muy posible que a veces vemos parte de ese diseño cuando las cosas de pronto no salen como queremos. A veces no entendemos por qué ese diseño es de pronto perder el trabajo o la situación que estamos pasando ahorita que no tiene ni pies ni cabeza y uno dice, no entiendo, parece que uno, no sé si a ustedes les pasa que uno se acuesta y dice, ¿será que esto es verdad? No, pero es que eso es muy raro en todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios dice, ustedes tranquilos. Dios nos dice así, en cada uno de su idioma, tranquilos, yo los tengo, simplemente tienen que confiar en mí. Cierro esa imagen, lo había dicho antes, como con un telar. Y es cuando dan la vuelta a un telar, la persona que esté helando, imagínense en nuestros campos cuando tienen la lana y la van poniendo en la parte de atrás, tienen que hacer nudos. En la parte de atrás no se ve el diseño, simplemente es una mano en nudos. Y realmente uno no entiende, solamente es cuando se da la vuelta, cuando uno ve una cosa hermosa y ahí es cuando uno va de pronto a las artesanías y dice, vale la pena, quiero comprar ese, está precioso. Pero no nos dimos cuenta cómo fue que lo hicieron y que al final eso no tiene ni pies ni cabeza. Así es la vida de nosotros. Y ese, mis amados hermanos, amigos y familia, ese es precisamente ese libre albedrío. Que Dios, Él tiene un diseño, como dice en Efesios, para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que escucharlo y someternos y esperar que en su buena voluntad Él nos va a mostrar a su tiempo qué es. Entonces, ¿cómo sabemos? Leyendo las escrituras. Algunas veces no vamos a entender, pero a medida que dedicamos tiempo en buscar a Dios y orar, Él va a estar revelando. Él es un Dios perfecto que nos ama. Él no quiere que suframos. Simplemente quiere que aprendamos y que cuando fallemos nos arrepintamos. La justicia humana no es la justicia de Dios. Y aunque pueda parecer que es un castigo severo, el que se roba un paquete de papas o el de 1 millón para Dios, sí es igual. Sin embargo, en el mundo humano, como vimos el ejemplo de Vivi, el pobre señor que lo echaron a la cárcel por unas chocolatinas o un caldo Maggi o lo que hubiera sido, todavía estará pagando en la cárcel. Pero para Dios, así haya matado a una persona, si una persona realmente se arrepiente, Dios lo perdona. Esa es la justicia divina. Y le damos gracias a Dios porque Dios no es como un ser humano y si no todos estaríamos perdidos. Y gracias a Jesús porque Él es el que pagó nuestra deuda. Y eso sí es importante que terminemos con ese pensamiento. Que el hecho de que nosotros pidamos perdón y Dios nos perdone, no es porque Dios sea bueno y Dios sea amor. Dios es justo. Es decir, que alguien tiene que pagar por esa falta. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y su nombre es Jesús. Él es el que lleva la paga de nuestro pecado. La paga de que el hermano se haya comido ese pollo, la llevó Jesús. La culpa de que yo me haya comido esas gomitas, la lleva Jesús. La culpa de lo que los amigos de Edison hicieron, robando, si ellos se arrepienten, la lleva Jesús. Pero hay que pagar. Eso no solamente es pedir perdón. Cristo es el que lleva el perdón de nuestros pecados.
Así que con eso vamos a terminar, vamos a orar y al final ya después, si alguien tiene preguntas, comentarios, lo podemos hacer para poder darle la libertad de que los que tengan que salir puedan salir. Y le voy a pedir el favor esta noche, vamos a pedirle a Vivi que cierre con oración. Señor Dios mío, en esta hora quiero darte gracias por la oportunidad que nos has permitido, Señor, a los que estamos aquí, de reunirnos, Señor, de escuchar las buenas nuevas, Señor, que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a realmente interiorizarlas en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos ser testimonio, para que podamos ser perfeccionados en ti, para que podamos alcanzar tu estatura, Señor. Y sabemos que día a día es diferente, tenemos diferentes pruebas, diferentes situaciones, pero nuestro único recurso, Señor, y nuestro primer recurso que debemos acudir eres tú. Ayúdanos, Padre Santo, a que tu Santo Espíritu siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, redarguyendo, Señor, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ayúdanos para que seas tú en nuestra vida, Señor, que nosotros menguemos a nuestros deseos, a lo que queremos, a nuestros pensamientos, hasta nuestra propia intención de justicia, Señor, que a veces queremos actuar en una justicia injusta por conveniencia, Señor, para nosotros, pero cuando nos toca ya no queremos actuar o ser juzgados de la misma manera. Ayúdanos para que seamos conscientes, para que seamos intencionales buscando de ti, Señor, que en todo lo que hagamos podamos preguntarnos si tú estarías de acuerdo con lo que hacemos, con lo que pensamos, si tú estarías ahí con nosotros, con lo que hacemos. Ayúdanos a entender que aunque no te veamos, Señor, tú estás ahí al lado de nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, buscar tu rostro de mañana, en la tarde, en la noche, Señor. Que aunque estemos en nuestras actividades diarias de estudio, de trabajo, en las tareas de la casa, que siempre podamos honrarte, Señor, con lo que pensemos, con lo que escuchemos, con lo que digamos. Para que aquellos que están con nosotros, Señor, sean nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, un vecino, el que sea, pueda ver, Padre Santo, ese cambio que tú has empezado a hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que las decisiones que tomemos, Señor, sean guiadas por ti. Que cuando tengamos dudas, Señor, de qué es lo que debemos hacer, busquemos de tu presencia, Señor, de rodillas para realmente entender cuál es tu propósito, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas contigo, Señor. Tú has dado tu vida en la cruz del Calvario con una muerte no muy fácil, Señor, muy dolorosa. Y nosotros de alguna manera la estamos teniendo fácil, Señor, acudiendo a tu amor misericordioso y a tu amor eterno. Pero yo sé que te hacemos doler el corazón con cada una de las cosas, Señor, que no hacemos, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada acción pueda llegar delante de tu presencia, Señor, como una ofrenda y que podamos ser esas herramientas, Señor, que tú quieres usar para que otros conozcan de ti y de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por este tiempo de cuarentena, porque nos has permitido, Señor, en una situación quizás no muy fácil para algunos, pero para buscarte, Señor. Gracias porque tú estás ahí llamándonos y diciéndonos, búsquenme, que aún hay tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado día tras día. Te pido, Señor, que en esta hora que vamos a, cada uno a estar en sus actividades, Señor, antes de ir a dormir, que seas tú, Señor, guardándonos, Señor, perdonándonos por cada una de las cosas que no hemos hecho bien y ayudándonos para que mañana seamos diligentes. Si tú tienes en tu buena voluntad, Señor, que tengamos un día más. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de aprender, de podernos reunir para que entre todos, Señor, estudiemos tus escrituras. Te doy gracias, Señor, por la vida de Jimena, por el esfuerzo que colocas en ella para poder preparar todo este material. Te pido, Señor, que nosotros podamos repartirlo, Señor, a otros para que otros, Señor, también puedan conocer todo esto maravilloso, Señor, que tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor, todos juntos, en el nombre de tu
Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.